Hay futbolistas que por diferentes circunstancias se ven obligados a sacar a su equipo adelante en lo deportivo e incluso hasta en lo económico. Es el caso del invitado que tenemos en este vídeo, un futbolista que viene de hacer un Erasmus en un equipo de los gigantes de Europa y que ya tiene ganas de volver al Real Club Celta de Vigo. Hoy charlamos con Rubén Blanco. Los adjetivos lo van a poner ustedes en su casa. No digan Celta, digan Real Club Aspas de Vigo, gol del Príncipe. Marcó el Príncipe de las Bueno, pues tenemos un invitado más que especial en el día de hoy, uno de los máximos exponentes de nuestra cantera en los últimos años, uno de esos jugadores que más se ha sentado en el primer equipo y que este año, después de un Erasmus, pues vamos a ver qué le depara el futuro. Rubén Blanco, muchas gracias por pasarte por el canal en el día de hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros. Bueno, lo primero preguntarte cómo estás después de esta temporada allí en Marsella. En el último partido nos diste ahí un pequeño susto, pero ¿cómo te encuentras a día de hoy? Nada, muy bien, todo muy bien. La verdad que ha sido una experiencia fantástica. Bueno, sí, último partido, como me dijo mi padre, me dieron un telefonazo en el oído y bueno, nada, pues ahora hay un protocolo. Cuando estás un poquito mareado tienes que, con el tema de los golpes en la cabeza y que estamos bastante vigilados ahora con todos estos temas. Y bueno, decidimos que lo mejor, que estaba un poco aturdido y mareado en el descanso, que era no continuar y nada, todo en orden. Y bueno, la verdad que muy, muy contento. Ha sido una temporada y una experiencia maravillosa y bueno, quizás no acabamos como querríamos, pero bueno, la verdad que tanto a nivel profesional como personal ha sido un año fantástico. Uh-huh. Hablaremos después un poquito de forma más extensa de este paso por el Marsella, pero bueno, siempre me gusta empezar por el principio. ¿Cómo son esos comienzos de Rubén Blanco en el fútbol? Esa afición por la portería que igual a un niño pues no le nace tanto como marcar goles, que es lo que a todos nos gusta. Y bueno, ¿cómo esa afición de la portería te acaba haciendo llegar al Celta? Cuéntanos. Pues mira, por el fútbol, por mi abuelo. Mi abuelo es un fanático del fútbol. Desde muy pequeñito, yo prácticamente me crié, pasaba mucho tiempo en casa de mis abuelos. Y bueno, siempre me inculcó una pelota desde pequeño, me regalaba pelotas. Y bueno, cuando tienes la edad en la que puedes empezar, digamos, a entrenar, que creo que ahora, de hecho, empiezan más pequeños los niños, pero alrededor de los 5 o 6 años, no lo recuerdo muy bien. Bueno, fuimos al Santa Marina, que es un equipo de Cabral. Además es un equipo bastante reconocido en cuanto a todo el tema base y que trabajan muy bien con la cantera, porque habían jugado mis tíos. Y bueno, a 5 o 6 años. Y fui con un amigo y curiosamente en el coche íbamos juntos y, y bueno, él llevaba la camiseta de portero, para él ser portero y yo jugador. Y yo creo que a raíz de una broma, cuando llegamos al entrenamiento, por hacer míticas chiquilladas, dijimos, va, pues tú vas de portero, yo voy de jugador. Y por ahí empezó un poco todo el tema de la Joder. portería y bueno, sí que es raro, lógicamente. Además recuerdo que el entrenador decía que bueno, que normalmente los niños que yo había llegado y me había ido corriendo para la portería y que eso es súper, súper extraño, que normalmente los niños quieren jugar o meter goles o jugar de central, lateral, medio centro, pero bueno, así fue un poco como empezó. Bueno, pues la chiquillada que no acabaría saliendo mal con el paso, Ujú. con el paso de los años. Bueno, ha pasado por aquí Rubén, gente que nos ha comentado cómo fueron esos partidos tan especiales como es el debut con el primer equipo. Uno que si le dieron una titularidad en la Copa del Rey, en las rondas de abajo, otro que quizás en Liga pues tuvo esos últimos minutos que en partidos que quizás sí que te pueden permitir meter a un canterano a jugar con los mayores,
Pero es que tu caso es un poco distinto, por decirlo así. Y es que te voy a pasar por aquí una imagen que entiendo Ujú. bueno, que más o menos la puedes tener en la cabeza a día de hoy. 26 de mayo del 2013. Es una fecha que lógicamente no me olvidaré nunca. Y bueno, un recuerdo inolvidable, un día especial para mí, para mi familia, creo que para el Celta también. Estoy seguro que ahí empezó un poco a creernos que podíamos salvarnos ese año, que bueno, que no era fácil porque además veníamos de ascender el año anterior y bueno, es algo que nunca se me va a olvidar, lógicamente. Por poner en contexto, si alguien por lo que sea está un poco perdido, esto sucedió en el José Zorrilla cuando el Celta le quedaban 2 partidos de esa clásica y agónica salvación del 4%. Este partido en el José Zorrilla lo necesitaba ganar con Sergio Álvarez por aquellas lesionado y antes, un poquito antes de la media parte, Javi Varas, el actual portero por aquel entonces, también se lesionaba. Tenía que entrar un joven portero de 17 años que precisamente eras tú. Ostras, yo creo que seguramente la posición de portero junto a la de central, si me apuras, es la que más experiencia necesita o más galones para coger esa confianza. ¿Cómo vive un portero de 17 años el hecho de que te manden salir a calentar rápidamente o incluso sin calentar para entrar en un partido de estas dimensiones cuando tu equipo se estaba jugando la vida? Y bueno, y después hacer pues 2 o 3 intervenciones de mérito que todavía se recuerdan a día de hoy. Siendo sincero, no te das cuenta. Esa es la realidad. Yo creo que la edad también te ayuda un poco a ser inconsciente. Eh, Creo que con el paso del tiempo me he dado cuenta de la trascendencia que tuvo ese momento, sobre todo viendo ahora un poco con perspectiva, pues que a raíz de ahí nos mantuvimos en primera, nos consolidamos, jugamos 2 semifinales de Copa del Rey, una semifinal de Europa League, todo lo que ha permitido esa temporada, lógicamente con 17 años, minuto 30 y no sé cuántos de partido y con el acelerón del momento, no eres consciente. No eres consciente de nada, lógicamente, pues nervios, tensión, como es lógico, responsabilidad. eh, eh, Intuyo que también sentiría un poco, pero la realidad es que con perspectiva ahora creo que un poco la clave de cómo asumí ese partido y el siguiente es la suerte, ¿no? La inconsciencia de la edad y de la juventud, que bueno, en este caso me vino bien y suple un poco lo que decías tú a esa falta de experiencia que yo tenía en ese momento y más en un puesto como es la portería, lógicamente que necesitas tener confianza, estar asentado y como dijiste, pues esa jerarquía, ¿no? Que tenemos que tener en esa posición. Pues creo que fue suplida, sinceramente, por la inconsciencia y por la confianza que esa inconsciencia te genera de pensar bueno, que esto está chupado o que es un partido más. Y a esa reflexión llego con el paso del tiempo, de que creo que un poco en esa juventud reside un poco el éxito de esa situación. Bueno, no sé si en cosa de una semana te daría tiempo a reflexionar mucho, pero es que la cosa no acabaría ahí, porque en el famoso partido contra el Español también te toca salir a ti y en este caso como titular. ¿Crees que fue incluso más especial ese partido que el partido de tu propio debut con el Celta? El debut solo hay uno, eso es incomparable con nada, pero sí creo que es más importante el siguiente partido, por un poco todo lo que te decía. Creo que de nada serviría o todo lo bonito que sucedió en Valladolid si no se llega a concretar el Día del Español en casa. Creo que es como el culmen, digamos, ese partido a todo lo que ha sucedido todos estos años, que lógicamente pues no sería posible porque sería como volver o dar un paso atrás, volver a estar en segunda,
lo que muchas veces decimos, ¿no? Ese equipo ascensor que Mm. sube, baja, de vez Encima, en con cuando una hace. situación económica un poquito complicada por aquellas. Eso es, por eso. Entonces, sí creo que es más importante el Día del Español. Además, creo que bueno, hace poco Mendilibar lo dijo, me gustó mucho lo que dijo, algo así como que él no había jugado nunca una final europea, pero que él había salvado a Eibar 5 años y que era para un Claro. equipo así ganar un título y yo creo que bueno, o por lo menos para mí eso es como haber ganado un título. Ujú. O lo más cercano que he estado a ganar un título, cómo lo celebramos, cómo lo vivió la gente, la invasión de campo, la tensión que había, cómo se celebraban incluso los goles de que había en otros estadios. Creo que salió todo perfecto y bueno, también creo que Ujú. las cosas suceden por algo y a raíz de ahí yo creo que pues, nos hemos consolidado, hemos vivido momentos creo que muy buenos, incluso antes de lo que nos hubiéramos imaginado. Y bueno, lógicamente también, pues en todo este tiempo, hasta el día de hoy, también hemos vivido momentos y situaciones que no nos gustan o que no son tan buenas, pero que no hay que olvidar que las estamos viviendo en la élite del fútbol. Eso es. Sí, precisamente al hilo de lo que comentabas de Mendilibar, Miguel Quintana, que también se pasó por aquí en su día, recuerdo algunas palabras que comentó, que dijo que, bueno, eso de las finales europeas está muy bien para pelear, digamos, por la gloria, pero que los futbolistas salen, digamos, el verdadero futbolista sale cuando lo que te estás jugando es sobrevivir, que es la permanencia. Y en este caso, pues vosotros lo hicisteis. Aquella tarde en Balaídos, bueno, yo creo que para el recuerdo de todos los celtistas todavía a día de hoy, ese gol de Nacho Insa, después ver que te salvas tú y el que le toca ir salvarlo es el Deportivo, que quizás le ponía la puntillita aquella tarde histórica. ¿Cómo se vive las horas siguientes después de que pite el árbitro? No sé si la fiesta, la celebración, cuando ya te vas dando un poquito más, eres un poco más consciente de todo lo que está pasando después de que te saquen a hombro, recuerdo incluso con la invasión de campo. ¿Cómo lo vives tú en lo personal? Pues mira, a raíz del partido de este fin de semana, ¿no? De Celta, que también nos jugábamos mucho, además contra el Barça, que era un partido también muy, muy importante y yo creo que sobre todo trascendencia por el año que viene, que es el año del centenario, ¿no? Y creo que es un año bonito para el club. Ujú. Lo hablaba con mi novia. Mi novia me preguntaba que porque bueno, se lo había contado, aún no estábamos juntos cuando yo había cuando el momento del español del que estamos hablando, pero lo habíamos hablado, pero nunca lo habíamos hablado muy profundamente ni muy a fondo. Y bueno, pues lo recordamos. Y bueno, lo primero que se vino a la cabeza es después del partido, una vez acabó, estar con mi familia en el vestuario. Además, yo tenía 17 años y me iba con ellos aún a casa porque no tenía carne de conducir. Entonces recuerdo ese momento con mucha emoción, ver a mi madre, a mi hermana y a mi padre. Pues ese quizás el mejor recuerdo que tengo después del partido. Luego, bueno, recuerdo el vestuario, lógicamente, ambiente de celebración, alguna despedida como la de Yago. Eh, y después, pues nada, lo hablaba con mi novia que tengo pues algún recuerdo difuso, no, no recuerdo demasiado. Recuerdo que bueno, fui a la urbanización donde yo vivía con mis padres y estaban los vecinos esperándome, que eso lo recuerdo con mucho cariño. Y, bueno, lógicamente, además, creo que todo el mundo lo sabe, estoy súper orgulloso de ser de Mos y me siento súper identificado con la gente de Mos. Y bueno, no sé si alguna vez lo dije, pero ese gesto me emociona mucho. Y pues a raíz de ahí, lógicamente, luego las celebraciones, pero que bueno, yo también era joven, así que tampoco digamos, era el alma de la fiesta. Y, y bueno, luego, recordándolo con mi novia, creo que tenía un europeo o tenía algo con las selecciones de categorías inferiores. Entonces yo creo que ya no me dio tiempo a
ni saborearlo demasiado, Yeah. ni irme de vacaciones, ni pensar demasiado en lo que habíamos hecho. Creo que o era una ronda élite o un clasificatorio para su 19, pero no lo recuerdo demasiado bien. Y como tampoco tengo demasiados así, digamos, un recuerdo exuberante de haber hecho algo especial, Yeah. ni más allá de, ya te digo, mi familia después del partido, eh, el gesto con la gente con mis vecinos de Mos cuando llegué a mi casa y bueno, después sí, un poco la celebración de la salvación ese mismo día, pero a raíz de ahí yo creo que, ya te digo, si no fue al día siguiente, a los pocos días me tocó irme con la selección y bueno, a olvidar un poco lo que habíamos conseguido en el club y ya centrarnos en representar a España. Pues precisamente comentabas ahora, digamos, la parte más negativa o, vamos a decir, emotiva en cuanto a las despedidas, como era el caso de Yago Aspas. No sé cómo vivisteis desde dentro esa salida, si vosotros le dabais la dimensión que finalmente acabaría adquiriendo el futbolista en la historia ya del Celta, y si sabíais sobre todo si ya era una decisión más que meditada, si era el deseo de Yago, si también el club necesitaba esa inyección de dinero. En definitiva, ¿cómo afectó al vestuario una pérdida como esa? Pues mira, como pues era muy joven y tampoco, digamos, eran mis primeros pasitos en el primer equipo, yo lógicamente no sabía, o si lo sabía, no lo recuerdo, sería por algún tipo de noticia o algo que ya hubiera salido en la prensa, porque bueno, ya te digo, entrenaba casi todos los días en el primer equipo, pero luego bajaba al filial a jugar y esta Uh-huh. fue la última época cuando se lesionó Sergio, que fue mes y pico, 2 meses que sí hacía, pues digamos, entera la semana por el primer equipo, pero lógicamente no sabía, yo no sabía nada. La dimensión, lógicamente sí. Para nosotros ya era un jugador importantísimo, ya lo había sido en segunda con también otra salvación importante en su momento, luego por las temporadas que hizo siendo importante ya para conseguir el ascenso y la temporada que hizo, la primera temporada en primera fue espectacular para consolidarse, digamos, un poco ya en la élite del fútbol y a raíz de ahí, pues yo creo que ya no tengo que explicar nada, ¿no? Yo creo Uh-huh. que tú decías que es historia del Celta, yo creo que es historia del fútbol español, sinceramente. Creo que conseguir y hacer todo lo que ha hecho Yago está al alcance de muy poca gente, tanto colectiva como individualmente. Ir a la selección, al mundial. Además, pues, desde un equipo que ahora quizás parece más fácil, pero no hace tanto que un jugador del Celta fuera a la selección, igual era descabellado, pues él, Nolito también en su momento, pues abrieron un poco el camino Uh-huh. a que también hubiera representación del Celta, digo, en esta época Sí, sí, está claro. del Celta. Ya sé que anteriormente ya hubo otros internacionales. Uh-huh. Eh, bueno, todo el tema de los Zarras, Claro. creo que no hace falta yo tampoco que explique mucho ni me explaye con quién es Yago. Está todo escrito ya, está todo escrito. Eso es. Bueno, volviendo a ti, ¿no sería hasta la temporada 15-16, después de todo este éxtasis, donde ya consigues cierta regularidad en el primer equipo? Y con esto se me viene a la cabeza quizás el caso de recientemente de un otro canterano como es Iker Losada, que entra unos minutillos en un partido con el primer equipo, le marca un gol al Madrid, que se dice pronto, y a partir de ahí su participación en los mayores, vamos a llamarle, pues se ve muy reducida. A ti, por hacer un poco el símil, ¿cómo te puede afectar esto incluso a la mente de un jugador que quizás ve cumplido ya su objetivo? Que entiendo que un jugador de la base, el objetivo que tiene ahí al final es llegar a jugar en el primer equipo, jugar en primera división, y que quizás después tienes que volver
con el B no acabas de encontrar tu sitio en el primer equipo del Celta. A nivel mental, ¿eso es fácil de gestionar o también, bueno, entra ahí un poco la inconsciencia y el considerar todo un premio del joven? Bueno, premios seguro lo consideras, porque chicos como nosotros que llevamos toda la vida en el Celta, aunque sea un minuto, en casi te diría un partido amistoso es un premio para nosotros. A raíz de ahí, creo que no, lógicamente, no es fácil para un chico joven asimilar todas las cosas que suceden en el fútbol porque bueno, no es sencillo en cuanto a, en cuestión de asimilar las cosas que nos suceden con las edades que nos suceden. Claro. Bueno, yo creo que Iker está haciendo una grandísima temporada en el Celta B, así que yo creo que eso es lo mejor que puede hacer. Al final, creo que todos queremos llegar al primer equipo, todos creo nuestro objetivo, el primero es debutar, lógicamente, pero creo que el objetivo final es consolidarnos en el primer equipo, pero no es fácil, esa es la realidad. No hay que perder un poco la perspectiva tampoco de que pues cuando empezamos en alevines, en el Celta o en infantiles, la cantidad de chicos que pasan con nosotros y pues bueno, siempre hay muchas maneras de ver las cosas y por la cantidad de chicos que no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros de ya llegar pues primero al Juvenil División de Honor, que empieza ya a ser un poco más serio todo, todo ya estás un poquito más cerca, luego llegar al Celta B y bueno, y luego llegar a debutar con el primer equipo. Yo lo enfocaría así, eh, pero también soy consciente de que no es fácil una vez que, digamos, ves, ¿no?, un poquito el premio Claro. de disfrutar los primeros minutos con el primer equipo, pero creo que es importante no perder el foco y, pues rememorar un poco y decir, bueno, ¿qué me ha hecho llegar hasta tener estos minutos en el primer equipo? Y bueno, y seguir repitiéndolo y hacer lo mismo que has hecho o incluso en qué puedo mejorar, qué puedo hacer mejor. Y yo creo que hay un poco esta clave. Al final no creo que haya ni secretos ni suertes muchas veces de por qué a este sí, a mí no. Creo que el secreto es el trabajo, la constancia y tener, bueno, centrarte en tu trabajo y bueno, en tu talento, en lo que tú creas que puedes explotar. Y a raíz de ahí, pues hay muchos factores después que no dependen Claro. de nosotros, como son entrenadores, situaciones de club, que haya un compañero de posición que lo esté haciendo bien, o bueno, estas cosas suceden en el fútbol y yo creo que es esa parte en la que no nos tenemos que centrar, sino nosotros nos tenemos que centrar en lo que depende de nosotros y trabajar y bueno, lógicamente hay momentos en casa cuando estás solo que le das muchas vueltas a la cabeza y bueno, intentar tener ahí un buen diálogo contigo mismo y que no te vezca, ¿no? Esta vez estas malas pasadas que te juega la cabeza. Eso es. Bueno, así dicho parece fácil, pero entiendo que para un chico de 17, 18 años que se ve, pues, eso, saliendo a hombros después de darle la salvación en un campo con más de 20.000 personas, pues debe ser complicado, debes tener el entorno correcto y mil factores que quizás pues hacen que algunos se queden como por el camino y otros pues se acaben manteniendo. Pero bueno, vamos ya a pasar un poquito más a tu madurez, vamos a decirle, es un poco osado decir tu madurez hablando de hace tantos años, porque a día de hoy son 27 años los que tienes y parece que lleves una vida jugando al fútbol. Pero bueno, en esa temporada 15-16 de la que hablábamos, que el Celta estaba de dulce, recuerdo, bueno, de hecho, mira, tengo aquí un recuerdo de aquella temporada. No sé si lo ves. Hemos crecido los dos un poquito. Qué bueno, qué bueno. Esta creo que fue después de la clasificación contra De el Europa. Granada. Contra el Granada, me parece que había sido. Málaga. Málaga, pues puede ser, puede ser. Que, 1-0. bueno, te acuerdas bien, te acuerdas bien. Que, bueno, pues precisamente en ese año que ya te digo, que el Celta de Berizzo arrasaba, jugaba al fútbol a las mil maravillas, pero que tú creo que tienes una lesión, creo recordar, de clavícula y pues contrasta un poco ese estado físico con el buen estado en cuanto a rendimiento del Celta. ¿Cómo vives tú
quizás esa temporada un poco de grises, en lo positivo por el equipo, pero en lo negativo por esa lesión que te impide tener todos los minutos que quizás proyectabas a tener ese año. Bueno, al final, en el momento, lógicamente, además por desgracia las he tenido que vivir bastante, es difícil convivir con las lesiones, pero ahora te diría que, bueno, lo más sencillo, o digamos lo mejor es, forman parte del fútbol, tenemos que convivir y aprender a convivir con ellas, tenemos que saber que pueden llegar en momentos que no queremos, normalmente llegan en momentos que no queremos, nunca las queremos lógicamente, pero suelen llegar en momentos especialmente que no quieres. Son puñeteras, son puñeteras. Sí, y bueno, no nos queda otra que aprender a convivir con ellas. Al final vivimos y trabajamos con nuestro cuerpo y bueno, al ponerlo a trabajar y a exprimirlo tanto, bueno, puede suceder. Además hay cuerpos que asimilan las cargas de diferente manera y pues hay gente que es más propensa a tener lesiones, otra menos. Y bueno, a veces nunca te has lesionado durante toda tu carrera, te lesionas una vez y te vienen 5 seguidas. Bueno, aquí no hay una matemática fija, lo que sí es seguro es que forma parte del fútbol. Y bueno, lógicamente recuerdo que esa temporada fue la primera gran lesión que tuve y fue fastidiada porque tuve que pasar por el quirófano. Además era el primer partido de liga, había empezado Sí. jugando. Bueno, te para un poco y es un bache, pero bueno, que a día de hoy te digo que lo he pasado y aquí estoy, así que no hay nada de lo que yo creo que no puedas salir o pasar, y quizás es el aprendizaje que me lleva un poco de las lesiones, ¿no? Que bueno, por desgracia he vivido bastantes o más de las que hubiera deseado, pero bueno, por intentar sacarle siempre una parte positiva a todo lo que te sucede es que me ha dado ese punto de madurez, de reflexión, de paciencia incluso te diría para poder afrontar las situaciones y bueno, pero eso la recuerdo con especial eh, fastidio porque bueno, ya te digo, pasar por el quirófano es una lesión además que es fastidiada el postoperatorio por el tema de dormir, porque tienes que dormir sentado, porque si te tumbas te tiran los puntos, es bastante aparatosa. Sí, no es una lesión con la que tenga buen recuerdo. Y bueno, imagino, pero vamos a hablar ya de momentos más felices después de aquella celebración en Plaza América en la que el Celta vuelve a una andadura europea, en este caso a la Europa League después de una temporada magistral, ganando, bueno, a equipos, recuerdo especialmente aquel miércoles, aquella noche de miércoles en Balaídos frente al Barça, que bueno, eso fue, yo creo, uno de los colofones de la temporada, una delantera sobre todo espectacular con Nolito, Aspas y Orellana, y después pues viene lo de jugar la UEFA, que tú precisamente juegas, si no me equivoco, prácticamente toda la fase de grupos de esa competición. Ostras, ¿cómo vive un futbolista de la casa como tú, que se ha visto bueno, pues a un 96% de posibilidades de bajar a segunda a los, vamos a decir, pocos años, porque no es una manera de escalar natural la que vivió el Celta esos años, pero estar luciendo el escudo de tu equipo, del equipo de tu vida, por Europa esa temporada? Bueno, yo lo máximo que he vivido, la verdad, con el Celta. Hemos vivido semifinales de Europa, esa de Copa del Rey, la salvación que te digo, las salvaciones de estos últimos años que son importantes para seguir manteniendo al club en la élite, pero en cuanto a lo que es la representación o de ir con la camiseta con el escudo del Celta por todos los campos de Europa, eso es una pasada, esa es la realidad. Algo muy bonito, que creo que en el momento, los años posteriores, como quedábamos por supuesto que es fácil, parece que es fácil de conseguir y que todos los años tenemos que meternos en Europa, pero es algo que es difícil realmente de conseguir. En la Liga Española hay un grandísimo nivel, no todos los equipos pueden clasificarse
digamos, de los que aspiran a, a entrar en competiciones europeas, ya de esos equipos que tienen presupuestos, tienen plantillas súper competitivas, ya hay varios que se quedan fuera. Pues nosotros, aún teniendo y habiendo dado pasos adelante, la realidad es que coño, al final es difícil clasificarse, tienes que hacer muy buena temporada. ¿Es el objetivo de todos nosotros? Claro que es el objetivo de todos nosotros, volver a vivir, eh, jugar a Europa con el Celta. Pero bueno, como te dije antes, con el paso del tiempo quizás también lo valoro más, aunque en el momento ya todos éramos conscientes de lo que supone ir con el escudo del Celta por, me acuerdo, Grecia, Holanda, Bélgica, Ucrania o Rusia, no me acuerdo dónde habíamos jugado por el tema Sí, del estadio, sí, eso es. Eso es que estaba, creo que estaba, bueno, no sé qué pasaba en el estadio del Shakhtar y tuvimos, Eso no es. sé, Problemas creo que bélicos o algo así había sido, ¿no? efectivamente, efectivamente. Creo que habíamos jugado en Rusia, de hecho. Puede ser. Bueno, una pasada, la verdad, y la disfrutamos. Nada, es espectacular. La semifinal luego fue una auténtica pasada. Bueno, momentos que todos queremos volver a vivir, pero que no son sencillos de vivir y ni mucho menos luego, pues es que nos salió una Europa League espectacular. O sea, teníamos un grandísimo equipo y creo que esa temporada además estuvimos todos los jugadores a un grandísimo nivel cuando nos tocó. Además, jugábamos bastante todos. Eso es. El míster hacía muchas rotaciones, pero yo creo que esa temporada fue espectacular porque todos estuvimos a un nivel altísimo y yo creo que fue lo que nos ayudó a conseguir todo lo que nos conseguimos esa temporada. Bueno, en las rondas eliminatorias y lo que son, bueno, ese camino hacia las semifinales, ¿a ti te tocó vivirlo desde el banquillo o incluso desde fuera en algunos partidos? Se sufre más incluso desde ahí que estando dentro del césped, este tipo de partidos? Es más llevadero estar dentro del campo, sí es cierto. O sea, yo creo que el prepartido es, digamos, en cuanto a tensión es más tensión cuando vas a jugar, pero una vez que empieza el partido, yo creo que, o por lo menos a mí me sucede, que es más llevadero jugar que estar en el banquillo, sí. Yo creo que la mayoría de jugadores coincidiríamos con lo que te estoy diciendo. En el campo muchas veces estás tan concentrado que no te da tiempo a pensar en qué minuto es o qué pasa si nos meten gol o si no nos meten gol o tenemos que meter dos para poder clasificar. Son puntuales las situaciones en las que te da tiempo a pensar en estas cosas y fuera, sin embargo, sí. Pero, sin embargo, pues igual ves todo un poquito más claro, Claro. ves como las cosas un poco más lentas o va a suceder esto, va a suceder lo otro. Entonces creo que sí que es peor estar fuera. Bueno, en esa jugada fatídica que todos tenemos en la cabeza en el minuto 95 en Old Trafford, ¿tú cuál crees que esto apuesta ahora ya a todo lo pasado? Es un poco más fácil decirlo, pero ¿qué crees que debió haber pasado para haber pasado a la final? Estuvo aquí en su día el propio John Guidetti, uno de los protagonistas de esta jugada, y él decía que, hombre, que esperaba que Claudio tirara a portería y él buscar la segunda pelota, pero que al final pues le dio ese pase y bueno, el desenlace lo recordamos todos. Tu porra, en este caso, ¿cuál crees que sería? ¿Que tenía que haber sido Claudio el encargado o que estaba bien pasado? No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo creo que está bien hecho todo lo que hubiera pasado. ¿Verdad? Si Claudio llega a tirar y si la llega a fallar, ¿por qué no se la pasa a John? Yeah. Si la pasa y la mete, son unos fenómenos los dos. Entonces, bueno, creo que son supuestos, no lo sé. La jugada fue así. Bueno, mira, otra jugada que vamos a recordar durante mucho tiempo y que no nos gusta tanto, pero bueno, esto es el fútbol. A veces suceden cosas que no nos gustan y otras veces, o la mayor parte de las veces, cosas que no nos gustan. Entonces, es muy difícil que siempre sucedan cosas que nos favorezcan o que, digamos, nos gusten. Por ya acabar con esta serie de suposiciones, ¿tú crees que de haber metido ese gol en la final el Celta hubiera levantado la copa? Es una suposición también, no lo sé.
no lo sé. Además, especialmente no me gusta hacer suposiciones. Las cosas, creo que hay muchas maneras de verlas, es decir, yo las puedo ver de una manera, tú las puedes ver de otra y son distintas las dos, porque en la realidad no hay una sola, pero no me gusta hacer suposiciones, porque qué pasaría o qué hubiera pasado, la verdad, eso sí estoy seguro que ni tú ni yo lo sabemos, así que bueno, a la siguiente vez que nos clasifiquemos o juguemos una competición europea, a ver si tenemos más fortuna y claro, pues lógicamente ya me meto en una zona peligrosa y el primer título para el Celta estaría bonito, lógicamente. Yo creo que es algo en lo que pensamos todo el mundo, pero tenemos que ser conscientes de que, y especialmente este año me he dado cuenta que ganar un título es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Tienes que hacer las cosas bien, pero también tiene que haber momentos puntuales en los que tienen que suceder cosas que te beneficien Esa pizca de y suerte bueno, también. sí, sí, suerte, lo que quieras, ya como quieras llamarlo, pero sí que lógicamente entiendo la pregunta, estaría muy bien tener un título europeo y creo que todos, afición, jugadores, canteranos, pensamos en que a ver cuándo llega el primer título para el club, que creo que se lo merece. Bueno, pues precisamente, Rubén, al acabar esta temporada, hay un adiós especialmente doloroso para el celtismo que todos también nos acordamos todavía a día de hoy, que es el nombre de Eduardo Berizzo. ¿Qué suponía la figura de este entrenador y qué supuso también su marcha a nivel interno? Pues, ¿cómo te diría? Yo creo que no me gusta catalogar a la gente como mejor o peor, pero quizás la mejor forma de explicarlo es el mejor entrenador del Celta en la historia moderna, ¿no? Del club. No me gusta especialmente decir esto porque creo que es muy relativo, pero bueno, era el capitán, ¿no? El que dirigía un poco y el que creó un poco todo lo que, lo que era ese equipo, la identidad, lo que representaba cuando hablaba en las ruedas de prensa, Sí. cómo nos trataba, cómo gestionaba el grupo. Bueno, la verdad que tengo un grandísimo recuerdo tanto de él como de todo su cuerpo técnico. Bueno, sigo en contacto bueno, por ejemplo, con Kislu, que era el entrenador de porteros Uh-huh. que había con Berizzo y, bueno, grandísimas personas, grandísimos profesionales y creo que bueno, sin ellos el grupo que teníamos no hubiera conseguido lo que conseguimos y sin nosotros ellos creo que tampoco hubieran conseguido. Yo creo que era un buen dúo, nos entendíamos, fueron unos años maravillosos, mil momentos buenos y malos y creo bueno, que es un pedacito ahí de, como te decía antes, de la historia moderna muy bueno y que, bueno, lógicamente recordado con grandísima, ¿no? Con grandísimo cariño por parte, creo que de los jugadores y también de la afición. Uh-huh. ¿Te dolió especialmente su marcha, no personal? Bueno, personalmente me duele siempre bueno, además en los últimos años lo hemos vivido bastante cuando se marcha un entrenador. Al final, las relaciones que tenemos son profesionales, la mayoría de ellas, pero hay veces que cuando echan mucho tiempo o bueno, hay veces que por lo que sea también pasa un poco esa relación profesional a la personal y creo que Berizzo estuvo el tiempo suficiente además creo que el grupo se mantuvo bastante, digamos, la mayor parte de los jugadores durante el tiempo que estuvo y bueno, claro que nos dolió, pero bueno, forma parte del fútbol, fue una decisión eh, que tomó en su momento y que teníamos que aceptar y bueno, en estas partes, digamos, los jugadores somos los que menos pintamos, ¿no? En cuanto a tema club, con tema cuerpo técnicos, entonces, bueno,
claro, a mí personalmente, siempre Ujú. que se cesa o que se marcha un entrenador, siempre me duele porque bueno, compartes momentos, compartes intimidades, peleas por un mismo objetivo, entonces, bueno, no es del gusto ni del agrado de nadie, pero somos conscientes que, bueno, que el fútbol es así, Ujú. que o puede que el club no cuente contigo, o te destituya, o que tú mismo también puedas tomar decisiones de irte a otro sitio porque lo crees oportuno. Entonces, eh, bueno, forma parte de este maravilloso deporte. Ujú. Bueno, pues a partir de ahí, ya con la llegada de Juan Carlos Unzué al banquillo del Celta, empieza una situación quizás algo particular del Celta, como es esa titularidad intermitente en el puesto de portero. Te quiero preguntar por la gestión de eso que tiene que tener un portero, que igual pues no es tan fijo como en la mayoría de clubes que tienen su primer portero y su segundo portero. Tú combinabas bastante lo que es un tramo de titularidad y un tramo de suplencia. ¿Esto cómo lo gestionas? Bueno, esa época la recuerdo más con Berizzo, la verdad. ¿Mm? El año de Juan Carlos empezó jugando Sergio. Eh, Luego creo, jornada 5 o algo así, empecé jugando yo y luego me lesioné y acabó Sergio jugando la temporada. Eh, sí, a ver, no es sencillo, pero no me parece tampoco, creo que es algo, y lo dije en su momento, que se hace menos quizás de lo que muchas veces se podría hacer. Eh, por una parte pienso que la posición de portero es una posición que cuanto menos toques, ¿no? Digamos, Ujú. le da estabilidad al equipo. Al final cada portero tenemos nuestras características, tenemos nuestras formas de comunicarnos con la defensa y con el resto del equipo, tenemos nuestra forma de actuar en cada situación. Entonces por ahí pienso que quizás es más fácil para la estabilidad de un equipo el no alternar, pero por otro lado también pienso bueno, que puede ser una posición como cualquier otra y que en la que si dos porteros están compitiendo bien, ambos se merecen jugar y están haciendo méritos para que ninguno de los dos esté un pelín por delante, no veo por qué no se puede rotar. Este año lo hemos visto en Osasuna y les ha dado un Sí. rendimiento de la leche. Tienen dos grandísimos porteros, entrenarán los dos como auténticos animales y, bueno, al final pues se merecen jugar los dos. O el míster cree que ninguno de los dos se merece ser suplente, claramente Claro. suplente. Entonces, bueno, tampoco veo la parte o por qué no se puede hacer eso. Ujú. Bueno, aquí, como decías, hubo una época que lo hicimos. Bueno, lo recuerdo eh, nada especialmente de que me sintiera incómodo con la situación, por ejemplo, o sin confianza, para nada, la verdad. Creo que fue súper llevadero. Creo que bueno, rendíamos los dos cuando nos tocaba jugar Sí. y creo que el míster pues lo valoraba que era la mejor opción y bueno, creo que se hizo. Se vio en su momento que no hay ningún problema por hacerlo y bueno, lo que sí creo, lo recuerdo más en la época, ya te digo, Sí. de Berizzo. Creo que la primera temporada, creo no, estoy seguro de que jugó Sergio absolutamente todo. Creo que yo jugué Copa del Rey, pero creo que quedamos eliminados. No lo recuerdo esa primera temporada, o sea, jugué muy poquitos Ujú. partidos de Copa del Rey. Y las dos siguientes son las que sí recuerdo, que es lo que decías, alternar titularidades y suplencias con Berizzo. Con Juan Carlos empezó jugando Sergio, luego creo que es sobre la jornada 5 así. Eh, Empecé a jugar y recuerdo que ya hacia final de temporada, bueno, había tenido un problema con el tendón de Aquiles, que además esas
son bastante latosas esas lesiones, además son impredecibles. Un día te levantas, te sientes bien, al día siguiente te levantas y no puedes caminar. Mm. Y, y bueno, y acabó jugando Sergio. Y después la temporada siguiente es La de, bueno, el ciclo de varios entrenadores a lo largo. Sí, sí, no me Ah, sale el nombre del entrenador, perdón. Mohamed. Mohamed, eso es. Y bueno, también sí, creo que empezó jugando Sergio y después ya creo que ahí empecé a jugar yo, acabé la temporada, creo, y ahí creo que después vienen los años en los que más continuidad tuve y que también las lesiones me respetaron un poco más. Mm. Una temporada, como decías, un poco especial, un poco trabada, porque después de la salida de Unzué la cosa no termina de arrancar, ¿no? Con el Tony Mohamed parece que igual hay algo que hacer, pero después acaban destituyéndolo, llega Cardoso, tampoco, bueno, pilla un tramo ahí, sobre todo recuerdo con una larga lesión de Yago Aspas en las que las cosas tampoco acaban de salir y finalmente acabó siendo Fran Escribal que logró la salvación. Yo te quiero Ujú. preguntar, en toda esa vorágine de entrenadores, de distintas maneras de jugar y demás, eh, ¿cómo lo asimila un futbolista que además pues viene de jugar en Old Trafford unas semifinales de una UEFA Europa League hace relativamente poco y que ahora se vuelve a ver abocado a pelear por la salvación? Esa temporada fue complicada. Fue complicada. Bueno, al final Mohamed creo que no llegamos o no nos entendimos en ningún momento. Eh, la verdad no creo que haya sido culpa especialmente ni nuestra solo, ni del cuerpo técnico solo. Creo que no hubo entendimiento por ninguna de las partes. Ujú. Además, después estuvo, incluso antes y después de estar en Celta, ha conseguido muchísimas cosas y ha tenido bastante éxito como entrenador. Entonces, creo que el recuerdo es un poco peor de lo que realmente no, sucedió, que creo que pues, venía de un fútbol también igual diferente Ujú. y creo que pues, no hubo entendimiento. Esa es un poco mi lectura. Luego Cardoso creo que cogió un equipo que estaba un poco, eh, bueno, Inestable. desestructurado, inestable, sí. Tuvo la mala fortuna de que cogió pues la larga lesión de Yago y bueno, sabemos lo que supone Yago para el equipo. Y bueno, y por fortuna luego llegó Fran, que además tengo un muy buen recuerdo de Fran y de todo su cuerpo técnico y conseguimos salvar la temporada. Así que un poco sí, un poco sube y baja la temporada, porque además recuerdo que a principio de temporada, además con Mohamed había bastante ilusión Bueno, quería en ganar la liga, nosotros. ¿no? El típico Bueno, sí, título. recuerdo, recuerdo esa... Pero bueno, me gusta esa forma de pensar, ¿sabes? De que al final nosotros tenemos que tener nuestro objetivo. Muchas veces, incluso cuando se consiguen cosas, digamos, extraordinarias, cuando te lo dice alguien, dirás que este es un loco, este que dice. Entonces, me acuerdo de esa, pero me gusta esa forma de pensar, la Mm. verdad, de que, bueno, de aspirar Apuntar, al máximo, que apuntar lo apuntar. más último posible. Entonces, sabiendo que igual no lo consigues, pero si apuntas muy alto, pues igual donde te quedas es más alto que si no apuntas tan Eso alto. es. Porque se suele decir que si apuntas al 5 igual te toca ir a la recuperación porque te patina ahí algo y te queda en Eso, suspenso. Pero eso. bueno, vamos a pasar ahora a hablar de la siguiente temporada todavía con Fran Escribal, que se le sigue dando continuidad después de bueno, pues venir para aportar al grupo y demás, y sobre todo conseguir esa permanencia. ¿Había ilusión o hasta qué punto había esa ilusión con la operación retorno, la famosa operación retorno? Mucha. Esa es la realidad, mucha ilusión. Creo que en el club, en los jugadores y compañeros y en la afición. Creo que fue digamos, una operación en verano muy bonito, en la que volvieron grandísimos compañeros y grandísimos jugadores.
Y, y realmente creo que quizás luego no, no se consiguió, ¿no? Lo que todos hubiéramos imaginado o lo que la gente, la afición quería de esta operación, que era entrar en Europa, ¿no? Un poco lo que hablábamos, pero te puedo decir que esas temporadas se salvaron gracias a la operación Retorno. O sea, gracias a toda la gente que volvió, canteranos, grandísimos jugadores, y que esa unión que creó en el vestuario, porque bueno, podemos eh, decirlo que no tenemos la fortuna, ¿no? En todos los equipos, o es rarísimo que suceda algo así, de que aparte de compañeros somos amigos, Sí. y esa unión que creó esa denominada Operación Retorno fue un poco lo que, no en la zona quizás que todos querríamos, ¿no? Pero sí un poco salvo todo el tema de, bueno, las salvaciones que se consiguieron esos años. Estoy convencido de que es por esa unión que había, gracias Ujú. a esa operación y a ese retorno de compañeros que estaban fuera. Eso es. Es que, yo en lo personal, Rubén, llevo 5 años por estudios viviendo fuera de Galicia y ese año yo creo que fue el que más escuché de gente decir, joder, el Celta, mira el equipo que tiene, igual podía estar un poco más arriba, no le acaban de salir las cosas. Desde dentro del vestuario la percepción era un poco esa, pese a quedaros al final a 4 puntos, creo que fue por encima del descenso a final de temporada, que igual podía estar la plantilla para un poquito más de ambición, vamos a llamarle. Por eso decía eso, porque claro que nosotros éramos conscientes de toda la expectación que había generado esta operación, ¿no? Al final, pues venía Denis de Barcelona, que todo lo que consiguió en Barcelona, Santi de Valencia, de haber ganado también títulos como la Copa del Rey, Pape, Rafinha, Juan, Rafa, Aidú, efectivamente. sí, sí. Efectivamente, y después todo lo que no englobaba un poco en la operación Retorno, que también vino, joder, entiendo que hubiera creado esas altísimas expectativas. Bueno, a veces, o la mayoría de veces en el fútbol, 1 más 1 no es 2, y te toca pelear por algo bueno, que no es lo que querías. Yeah. También creo que el fútbol después te pone en tu lugar, eso también es lo que creo. Al final puedes creer que tú estás parado a pelear por Europa, pero si estás peleando por el descenso, creo que tu lugar es el descenso. Eso es mi opinión, y creo que con el paso de los años y de las temporadas, el que parece al principio de temporada muchas veces no tiene nada que ver con lo que es a final de temporada. Y lo que es a final de temporada es donde te correspondía estar. Uh-huh. Pero te decía esto porque también es difícil tener una idea preconcebida, o digamos unos objetivos o un supuesto de dónde vas a estar y pelear y verte en otra Yes. situación. Y hay equipos, esto pasa, o sea, en los últimos años no ha pasado, igual no ha habido estas sorpresas tan grandes de algún descenso de un equipo inesperado, Uh-huh. pero ha sucedido a lo largo de la historia de la liga, y es porque es difícil asimilar y es Claro. difícil competir por no descender, que muchas veces parece que no se le da valor, y es muy, muy difícil competir, Uh-huh. y es un poco lo que te quería decir, que creo que no habiendo conseguido pelear por las expectativas todas que se habían generado, que gracias a esta unión de la que te hablo, creo que fue un poco por lo que conseguimos solventar las temporadas, porque es que ya te digo, parece que no, pero es que desciendes un año Sí. y no es fácil volver a ascender, no es nada fácil. Uh-huh. Ya se está viendo. De hecho, por hacer un poco la similitud, este año al final no se han acabado de consumar, pero la temporada de equipos como Sevilla o Valencia igual tienen una plantilla para aspirar a cosas más grandes, y que quizás esos futbolistas con cierto renombre que tienen ciertas aspiraciones, pues pueden temblar un poco más en las piernas o no verte tan, bueno, pues tan adecuado a pelear por esas zonas bajas, pero el Celta, en esa realidad que tiene, no acabaría ahí, ni mucho menos lo que sería, bueno,
una tranquilidad exhaustiva en cuanto a las salvaciones y nos vamos al próximo año con Óscar García, en el que no sé cómo lo viviste en lo personal, porque creo que es la primera temporada que juegan con cierta regularidad, también por situaciones concretas, pero juegan 3 porteros esa temporada que acaba con aquella agónica salvación en Cornellà el Prat, con aquel 0-0 y con un ojo puesto en el partido de Leganés. ¿Cómo recuerdas eso y cómo valoras también el paso del entrenador catalán por el Celta? Bueno, creo que fue una temporada complicada también. Además, creo recordar que fue la del COVID, ¿verdad? Fue la Sí, del sí, COVID, eso es, creo. 2021. Entonces, fue peculiar, pero la realidad es que tampoco estuvimos muy bien, creo recordar, durante toda la temporada, muy Mm. irregulares. Creo recordar que estábamos muy irregulares. Y bueno, al final pues fue un proyecto que creo que no acabó de culminar y bueno, pues como lo que hablamos también hace un rato, así es el fútbol. Personalmente, de hecho, este año me encontré a Óscar que entrenaba un equipo aquí en Francia Sí. y bueno, nos saludamos, recordamos algún momento del Celta y poco más que decirte. No recuerdo esa temporada tampoco excesivamente buena, la realidad. Sí la recuerdo como irregular y que ya después la salvación en Ujú. español, pues bueno, otra de los momentos no hay importantes en los que estábamos también, además yo estaba en casa porque me había lesionado Ujú. recién operado y lo pasé fatal ese día, me acuerdo. Ver al equipo sufrir y pelear el 0-0 y tenía un ojo puesto en el Leganés Madrid y la verdad que buah, lo pasé fatal. Sí, sí, yo recuerdo precisamente pues ese recuerdo, esa imagen fea de los jugadores del Celta con las mascarillas aún separados a lo largo del estadio con el móvil en la mano. Pero bueno, al final se consiguió esa salvación sin la que pues seguramente la realidad del Celta a día de hoy no se entendería. Pero después de la salida, es decir, un poco antes de mediados de la siguiente temporada de Óscar García del banquillo, llega el Chacho Coudet, que es un poco esa vuelta a alzar el vuelo del Celta. En los últimos años yo creo que ha sido la mayor buena racha, igual se puede comparar con esta reciente de Carvallal. Pero yo te quiero preguntar, sinceramente, cuando te ves en esa dinámica y demás, que al final los resultados pues dejaron al equipo cerca de posiciones europeas, por poner un objetivo. Ujú. ¿Es sensación del vestuario o simplemente es que el aficionado se aferra a ganar 3 partidos seguidos y ya se hace pájaros en la cabeza? ¿Vosotros realmente creíais que podía darse otra vez, que el Celta estaba para acabar esos objetivos un poquito más ambiciosos? ¿Este año o el año del Chacho? El año del Chacho, primero. Pues mira, empezamos muy mal la temporada. Ese año empezamos muy, muy mal la temporada. Creo que Ujú. además las sensaciones eran malísimas. Y bueno, llegó el Chacho y te diría que cogió al equipo quizás más inestable de todos los que hemos hablado. Penúltimo por aquel entonces. Sí, sí, sí. El inicio de esa temporada fue, lo Ujú. recuerdo, sí. Y bueno, el Chacho vino con una idea fresca, era como era la rueda de prensa, o sea, así muy, digamos, charachero, ¿no? Con nosotros, eh, sabía cuándo apretar, sabía cuándo dar cariño y bueno, cogió un equipo que estaba bastante mal mentalmente, hizo sus 4 retoques y sobre todo más en el trabajo personal con los jugadores de ponerlos pues en su posición Sí. o darle lo que necesitaban en ese momento y bueno, dio una tecla, esa es la Ujú. realidad, dio una tecla porque el equipo realmente empezó a volar y te diría que creo que esa temporada, si no llega a ser por el inicio de temporada, quizás ha sido de todas esas temporadas la más cercana que nos hubiéramos
he podido meter en competiciones europeas, seguro. Ahora, no me sé la estadística, pero por puntos sacados por partido con el Chacho, casi seguro que nos Sí. daría la media para... Pero bueno, supuesto, como hablamos antes, las cosas fueron como fueron y creo que la clave estuvo ahí, en que Ujú. el Chacho supo dar en la tecla de darle a cada jugador lo que necesitaba en ese momento, sobre todo porque estaba un poco la cosa, Ujú. eh, gente sin confianza, veníamos también ya arrastradas temporadas que no habían sido del todo buenas y no era una situación agradable. Entonces Claro. llegó el Chacho, aire fresco, sus ideas, porque también creo que fue inteligente en cuanto a lo táctico, porque no pedía nada fuera de lo vaya, por así Ujú. decirlo, de lo básico, vaya, o sea, daba bastante libertad a los jugadores de poder hacer un poco de lo que nos saliera en cada momento. Y bueno, creo que yo ya te digo en la tecla Ujú. y a raíz de ahí creo que la temporada fue muy buena. Eso es un poco con el 4-1-3-2 clásico del Chacho, pues potenciar, sobre todo yo recuerdo ciertos jugadores de ataque. Se me viene a la cabeza el caso de Brais Méndez, que seguramente era uno de los jugadores que más de capa caída venía, y pues mira al final el rendimiento que consiguió. Pero la siguiente temporada ya parecía que todos nos volvíamos a enganchar a la ilusión, a la chachoneta, y llega un nuevo portero como es Matías Dituro. Con el paso de las jornadas me gustaría saber cómo sentiste el hecho de, bueno, pues después de tener tanta importancia y tanto peso en los resultados del Celta, hay que decirlo, para estar donde está a día de hoy, pues bueno, sorprendentemente no llegas ni a jugar en la liga y creo que juegas un par de partidos en la Copa. ¿Cómo lo gestionas eso? Sobre todo mentalmente, tengo la curiosidad. Pues como te dije antes, al final centrándome un poco en lo que dependía de mí. Ah, la realidad es la que me tocaba vivir. No podía hacer nada o cabrearme, imagínate, o ponerme como un, no sé, loco por no estar jugando. Y la realidad es que eso al final al único que va a hacer infeliz es a mí. Entonces, intentar ayudar a mi compañero, que es una de las cosas que te lo puedo decir y no me avergüenzo, de lo que más orgulloso me siento, de cuando no me toca jugar, intentar ayudar en lo que me toque a mi compañero, empezando por entrenar bien cada día para, si yo puedo, que él también sea un poco mejor. Eh, bueno, y a raíz de ahí, pues esperar mi momento. Bueno, ese año pues no me tocó ningún momento, pero estaba focalizado en esperar mi momento cuando me tocara, intentar ayudar, entrenar e intentar aprovechar el año, esa es la realidad, porque a veces también puede ser un poco más sencillo cuando ves que no vas a jugar, a dejarte ir. Y bueno, no es fácil, lógicamente, porque a todos nos gusta jugar y estamos aquí para jugar y competir todos los partidos, pero las carreras de un jugador y de un portero son muy largas y quizás más en la del portero, pues nos va a tocar vivir muchas de estas situaciones. Ujú. Quizás la primera que me había tocado vivir a mí, quitando la primera temporada de Berizzo, pero no era para nada eh, una situación igual, porque con Berizzo pues Claro. tenía 19, 20 años, estaba empezando, e intentaba aprender cada día de Sergio un poquito. Ujú. Y bueno, esa situación es súper sencilla, o sea, súper sencilla. Cada entreno es un premio para ti. Pero esta, la del año pasado, no, lógicamente no es sencilla y no fue un año fácil para mí, fue un año difícil, pero bueno, me lo he tomado como te acabo de decir, empezando por respetar a mi compañero, intentar ayudarlo, hacer lo que estaba en mi mano, que era entrenar todos los días para que él notara que yo estaba preparado y que él tuviera que entrenar como yo un poco mejor Ujú. y estar preparado, enfocado para cuando fuera mi momento.
Y bueno, al final así también te digo, no creo que sea algo excepcional, ¿eh? Al final somos unos auténticos afortunados por hacer lo que nos gusta, pero dentro de nuestro, digamos, de nuestra fortuna, Ya. sí es una situación pues desagradable o bueno, que no nos gusta vivir a los futbolistas, pero también me ayudó para llegar a la reflexión que todos los años que yo he jugado había un portero que Ujú. vivió lo que yo viví el año pasado, que eso nunca lo había pensado. Y igual es una tontería, igual lo que te estoy diciendo, pero nunca lo había pensado y me ayudó bueno, dije, coño, es que esto es muy bonito cuando juegas, pero cuando no Sí. juegas, y dije, coño, pero estos años que yo he jugado ha habido un compañero que estaba sintiendo lo mismo que yo. E igual también ahora me ayuda a, pues, si cuando me toca a mí jugar, saber lo que el portero que no está jugando está sintiendo y igual poder ayudarlo en algo o con mi experiencia, ¿no? Poder darle algún tipo de consejo que le pueda ayudar a llevar de mejor manera el día a día. Ujú. Y bueno, ya te digo, con todo esto, eh, vuelvo a repetir, porque muchas veces parece que los futbolistas nos quejamos, yo no me quejo de absolutamente nada, pero dentro de nuestro mundo Ya. ha sido un año complicado para mí, en lo profesional, en lo personal, si te soy sincero, ha sido un año maravilloso. Ujú. Así que, bueno, también está un poco ahí después estas dicotomías, ¿no? De que la parte profesional, la parte personal. Ya. Y ya te digo, que en lo personal ha sido un año fantástico. En lo profesional, pues oye, Ujú. prefiero quedarme con los aprendizajes que he podido sacar, que lógicamente no por los minutos que he jugado, porque no he jugado creo que 180 minutos, lo dices tú. Ya. Eh, no, lógicamente no he mejorado como portero, digamos, en el terreno de juego. Sí. Sí he mejorado como portero seguro, porque todo lo que te he hablado es mejorar también como portero, pero lógicamente, pues así lo afronto. Ujú. Intentar aprovechar lo máximo posible todos los momentos. Y con el paso del tiempo, ya después de un año de, bueno, entre medias, ¿consideras que se fue injusto con Rubén Blanco? Es que justo e injusto, igual estaba siendo justo conmigo y justo con Mati. Y si llego a jugar yo, igual estaba siendo injusto con Mati y justo conmigo. Bajo mi punto de vista, no hablaría de injusticia, hablaría de que, bueno, no me gusta hablar tampoco tan del pasado, pero por lo menos saber por qué no estaba jugando, saber por qué es lo que había pasado y no lo sabía. Eso es lo único que no, que a mí me queda dentro, digamos. Ya. No me suele gustar eh, quedarme cosas dentro. La comunicación con el Chacho era prácticamente nula, así que no se lo pude preguntar nunca. Por mi parte yo me quedo súper tranquilo porque, porque ya te digo, mis compañeros y Mati no pueden decir nada de mí, que a veces en estas situaciones sucede, ¿no? Que Claro. nos comportamos de manera que no es la oportuna. Eso es de lo que yo estoy orgulloso. Eh, ha sido un año de muchísimos aprendizajes y la única espinita quizás que tengo no es de justicia o injusticia, porque bueno, y menos en la portería, normalmente hay dos, tres porteros por equipo, eres justo con uno, injusto con dos o con uno o con Ya. dos. Entonces no hablaría de injusticia, no. Lo único que me queda un poquito dentro es eso. El saber que tampoco necesito las explicaciones, pero sobre todo por lo que venía haciendo los años anteriores, que creo Claro. que bueno, al final la temporada anterior había dejado de jugar porque había roto el ligamento de la rodilla. O sea, al final, no Ujú. sé. Esa es un poco la espina que me queda, Sí, pero ya te que es digo, un poco, no sé, recordando la etapa de Berizzo, pues el hecho de tener enchufado a todos los jugadores, el comunicarle cuándo vas a tener la oportunidad o qué es lo que puedes aportar. Si dejas a un jugador en este sentido un poco descolgado,
sobre todo un portero que no ve un minuto en liga en toda la temporada, pues es lo que me llama la atención. Sí, un poco de gestión, ¿no? Ya te digo, o sea, no te voy a hablar mal del Chacho porque no tengo ningún motivo para hacerlo, esa es la realidad. Ujú. Y ya te digo, creo que su paso por el Celta ha sido fantástico y no voy a cambiar mi opinión porque un año no me haya puesto, eso no lo voy a hacer. Ahora bien, a raíz de la pregunta que me haces de si es justo o injusto, no hablaría de eso, pero sí hablaría de que la única espina que me queda es no, y no son explicaciones, porque un entrenador no le tiene que dar explicaciones a un jugador, pero sí creo que incluso te diría que es respeto por el trabajo que venía haciendo los años anteriores. Y bueno, al final ya era uno de los capitanes también del equipo. Ujú. Y bueno, simplemente eso, pero ya te digo, no lo hago ni lo digo con ningún tipo de intención, ni Sí. nada por el estilo. Simplemente Ujú. eh, creo que esa es la única espinita, o me Ujú. gustaría el saber por qué la situación era esa. Ujú. Bueno, estamos hablando de la que sería hasta ahora tu última temporada en el Celta y se me viene a la cabeza unas palabras que dijiste en la presentación con tu nuevo club en Marsella, que comentaste, bueno, la dificultad de salir del Celta para un jugador como tú. Teniendo en cuenta esa dificultad, ¿qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? El año anterior. Mm, Sencillo, me refiero, y no tengo que ocultar nada a nadie. Con todo lo que te acabo de decir, a día de hoy, habiendo acabado esta temporada, lo único que tengo son palabras de agradecimiento hacia el Chacho, porque si no hubiera vivido esa situación, yo no hubiera vivido este fantástico año que yo he vivido y que ni hubiera tomado esta decisión. Esa es como yo veo las cosas. Entonces, por eso te decía antes un poquito de justo, injusto, bueno, malo. Al final, un mal ahora en el presente puede ser un bien futuro. Entonces, Ujú. nunca lo sabes. Por eso, al revés, la decisión la he tomado por el año anterior. Por lo que te decía, no tenía comunicación prácticamente. eh, que no se confunden con que tuviéramos algún problema, no teníamos ningún problema. Es Ujú. decir, Está claro. no pasaba nada fuera de lo común ni nada extraordinario. Tendría sus preferencias para la portería o les gustará otra clase de, bueno, pues un portero con más experiencia, como puede ser, o que tenga comunicación de alguna manera o lo que sea. Está eh, en su totalidad de derecho, pero yo también creo que estoy en mi derecho de tomar la decisión de salir un año. Ujú. Se lo hablé con el club, pero yo lo hablé con el club, venía hablado de mucho antes y bueno, y la verdad que el club en ese aspecto, pues solo tengo también palabras de agradecimiento porque me facilitaron todo un montón. Ujú. Y ya te digo, no lo recuerdo, pero marzo, abril, pues en una reunión que tuve con el club, les dije que me estaba planteando esto y bueno, que nunca me lo había planteado, esa es la realidad, porque nunca me había planteado salir de Celta y que por primera vez me lo planteaba y seriamente. Y bueno, ellos me respetaron en todo momento y en verano cuando surgió todo lo del Marsella, me pusieron todo facilísimo, esa es la realidad. Bueno, pues precisamente hace cosa de una semana se pasó por aquí otro de tus próximos compañeros, vamos a decir, futuribles compañeros, como es José Fontán, que comentó que, bueno, esta decisión de irse de Erasmus también un año, pues que quizás hubiera cambiado si el Chacho no hubiera comenzado la siguiente temporada. Entiendo que te lo dejo un poco votando, que volvemos a hablar de futuribles, pero ¿tú qué crees que hubiera pasado? ¿Sientes un poco la misma sensación que José? Sí, quizás sí, sí, sí. O Ujú. sea, no que, y entiendo esa frase como por nuestra parte, no porque el culpable de que nos hayamos ido sea el Chacho. Aquí no hay culpables ni no culpables. Aquí se toman decisiones y, bueno, las tienes que hablar con el club, que es muchas veces con el que tienes que consensuar estas cosas.
a raíz de ahí, pues lo que sea mejor para el club, para el jugador y que todo el mundo dentro de la situación intente estar contenta. Entonces, sí, quizás sí. Opino algo, pienso algo parecido. Lógicamente, los jugadores que salimos en verano, pues jugadores que estábamos en situaciones semejantes con el Chacho y bueno, intentamos darle cada uno la mejor solución que creía conveniente y que creía que era mejor para él. Bueno, pues ya hablando de la actualidad, de este paso por Marsella, en la que has tenido bastante más participación que el año pasado, en un club, bueno, gigante como es el Olympique de Marsella en Europa. No sé en cuanto al futuro qué fijaciones tienes, pero yo recuerdo en enero, que es cierto que el Celta ya se decía que iba a contar contigo para el año que viene, pero que quizás el Olympique de Marsella quería prolongar esa cesión porque estaba contento con tu rendimiento. ¿Se te pasó por la cabeza el hecho de este año que va a comenzar ahora volver a jugar en el Olympique de Marsella o ya estás con la cabeza de nuevo en el Celta? Bueno, lo primero, este año quería solo disfrutar el año. La realidad es que cuando llegué sabía lo que era Marsella, pero no lo vives hasta que estás en Marsella. Es una auténtica pasada en absolutamente todo, en la gente que mueve, cantidad de afición que tiene, el estadio, el club como institución, es una verdadera pasada. A raíz de ahí, digamos, objetivo o reto que me puse esta temporada era aprender, porque creo que nunca se deja de aprender y aprovechar esta experiencia al máximo y a la vez competir en un club como este que bueno, además después del año pasado pues me apetecía competir otra vez por un puesto y joder, intentar exprimir, ¿no? Cada cosa que me pasaba. A raíz de ahí, pues viví de todo. Viví Champions, viví pues, momentos buenos, momentos malos. Eliminamos al PSG en la Copa, Sí. luego nos eliminó un equipo de segunda, quedamos eliminados de la Champions en el último minuto del último partido. En la liga estábamos apretando a PSG y luego tuvimos un pequeño bajoncito. La verdad que ha sido un año, pues ya te digo, maravilloso, maravilloso. Y lógicamente, pues a cualquier jugador le gusta estar en un equipo como este. Ni sí ni no, no, la realidad. Creo que a lo largo de la entrevista te lo he dicho, no me gusta eh, hacer conjeturas y prefiero, porque si no me voy a perder todo lo que he vivido. O sea, si llego a pensar qué iba a hacer para el año, si iba a estar en Vigo, si me podía quedar aquí otro año más, si hubiera pensado en eso, creo que te pierdes lo que está por el camino y a mí me gusta vivir lo que está en el camino, no lo que va a suceder. Lo que va a suceder ya lo veremos. Entonces, nada, la verdad me lleva una grandísima sorpresa con todo, con el fútbol francés también. No lo veía mucho y me lleva una grandísima sorpresa, muy diferente al español, pero muy vistoso y encaminan un poco todo hacia el espectáculo, que creo que eso eh, en España se le puede dar una vuelta a todo el tema, digamos, para decirlo de forma vulgar, americanizar un poco las cosas, ¿no? Sí. Pues aquí la liga es así, hay espectáculos antes de los partidos, bueno, es muchísimo más permisivo el fútbol, digamos, es un fútbol de transiciones en el que parece que no hay hasta medio campo, y muchísimo uno para uno, muchísimo duelo. Entonces creo que es un fútbol vistoso y luego la realidad es que es un fútbol físico. Aquí los jugadores tienen un físico que es la leche. La leche, son auténticos atletas. Y bueno, y después en cuanto a nosotros la temporada, pues creo que ha sido una buena temporada, pero que en momentos puntuales no hemos
No sé si he estado bien o he estado mal, pero que no hemos acertado y eso hace que, pues bueno, al final la Copa de la Liga, que parecía que la teníamos ahí encaminada porque habíamos echado al PSG y Pues nos sí. tocaba un segunda, quedamos eliminados contra el segunda. En Liga, en el momento que pudimos pasar al PSG, nos ganó el PSG en casa. Y bueno, y en Champions, bueno, la verdad que queda alucinado con la Champions, con todo lo que se vive. Y más en Marsella, ¿no? Que Sí, sí, en cuanto a lo que es el Velodrome, yo creo que me pareció leer que tiene el grupo ultra, por así decirlo, más numeroso de toda Europa, con 27.000 sí. personas o algo así. No, es, los dos, o sea, son 60 y largos, 70.000 personas todos los partidos y los dos, digamos, fondos detrás de las porterías son grupos de animación. Es una barbaridad, Mm. barbaridad, es así. Y bueno, pero viví momentos de todo y momentos que no he vivido hasta ahora y la verdad que ya te digo que es espectacular, Mm. espectacular y he disfrutado un montón este año. Ya. Bueno, pues nosotros no seremos 27.000 en un fondo, pero bueno, te digo que vas a flipar, que te va a gustar la nueva grada de marcador. ¿Tienes ganas ya Sí, bueno, de la he visto, estrenarla sí, y sí, de volver sí. al Celta? Estuve el partido de Atlético de Madrid, fui a verlo y ya estaba la grada bastante avanzada y Pero dije, llena. esa grada tiene muy buena pinta. Y el otro día la vi por la tele, que no tiene absolutamente nada que ver con verla en directo y la verdad que bueno, creo que va a cambiar, digamos, un poco el concepto de Balaídos, se va a poder meter ahí eh, una buena masa de personas para poder hacer cosas chulas en cuanto a la animación y todo esto. Y bueno, yo creo que hay que llegar a un entendimiento entre club y afición porque es que esas cosas las he vivido este año. No es literal, pero vas ganando 1-0 si los campos son, Sí, sí, sí. si es complicado, digamos, para el rival jugar, que el rival vaya y diga, no me apetece ir a ese campo porque son muy pesados. Eso Y, es. y me da la sensación, ya te digo, la vi casi acabada y el otro día por la tele y se puede hacer eso. O sea, esa es Mm, la realidad, esa grada es un auténtico espectáculo. Aparte, Tengo ganas de verla llena en persona. aparte muy, muy cerca el portero, ¿eh? Yo te digo el otro día que estaría en la cuarta, quinta fila ahí en marcador y prácticamente le podía toser a tu compañero Iván. O sea que Sí, está, bueno, sí, en sí. cuanto a la animación y apretar, está interesante. Entiendo que has seguido al Celta este curso. Te quiero preguntar, por no irnos un poco por las ramas, ¿qué nos puedes contar tú como canterano de un chaval como es Gabri Veiga y de esta irrupción? ¿Cómo lo valoras tú? ¿Cómo lo has visto? Pues disfrutando como vosotros, es la realidad. Este año, por así decirlo, jugaba 2 partidos a la semana, porque bueno, jugaba lógicamente en vivo el de Marsella, pero bueno, siempre que podía no me coincidían horarios. Eh, bueno, un aficionado más. Desde Marsella se pasa fatal, esa es la auténtica mi sensación de que joder, de impotencia, ¿no? Muchas veces, sobre todo esta última época de Sí, decir, "Oh, coño, que a lo tonto nos vamos a meter en un lío y, y bueno, en cuanto a Gabri, pues me alegro un montón. No puedo decir mucho más. Creo que cada vez que sale un chico de abajo, eres importante como lo ha sido él y la erupción es como la que ha sido la suya, pues joder, es un motivo de orgullo para todos nosotros. Creo que ha sido un año fantástico. También creo que bueno, que hay que dejarlo un poco, digamos, ¿no? Que él tiene que disfrutar de todo lo que le ha sucedido este año. claro. Pero claro, ponemos un poquito también a lo del inicio. Con la edad que tiene, primera temporada, no es fácil asimilar todo lo que ha sucedido. Y no sé, me pareció incluso decirle a él que incluso estos últimos partidos, todo esto, pues le había como afectado un poco, ¿no? En cuanto a su rendimiento. Es absolutamente normal.
O sea, es que es absolutamente normal. Primero, tienes 20 años, no, no vas a hacer, o sea, o es muy difícil hacer 38 partidos al nivel bueno, que lo tuvo todos los partidos, pero digo, que hubo unos Sí, partidos la entre, no me excelencia. acuerdo, que es que era excelente todos los partidos, efectivamente. Hacer 38 partidos así es imposible. O sea, imposible, no imposible, pero muy difícil. Ujú, Y bueno, creo que todo el ruido que se generó, pues lógicamente no ujú. es fácil de llevar. Pero bueno, yo le diría que disfrute. Bueno, además, eh, su abuelo y mi abuelo son hermanos, es decir, Ostras, su padre es prima de mi madre. Y bueno, tengo relación con él. Soy Rubén Blanco Veiga, por si no lo ah, sabías. sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Y bueno, pues alegría triple, si cabe, Claro, ¿no? De que un primo, bueno, qué bueno. le estén saliendo las cosas también. Y bueno, mi único recomendación es que lo disfrute. Es Ujú, decir, el resto de las cosas, de todo lo que se habla, que bueno, él va a tomar la decisión que le apetezca, pero que no ni se preocupe. Es decir, que juega al fútbol, que además lo hace muy bien. Y bueno, mira, me alegré por 10 el último partido hombre. cuando digamos ¿no? Que la salvación se hace por Gabri, que es como el culmen a la temporada que había hecho. Espectacular, temporada redonda, que la disfrute, que se vaya de vacaciones y que desconecte Bueno, y que tiene nada, la pues sub-21 ahí al lado también. cierto, cierto, tiene europeo, Pasa pero un imagino poco que como a ti. sí, 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 cierto. Pero bueno, imagino que tendrá unos días antes de ir. Además, yo también estuve en un europeo, en la concentración previa. Bueno, le puede llevar a la familia seguramente a Madrid para poder echar las tardes con ellos. Ujú, Y bueno, sí, pero bueno, pues que se centre mejor en el europeo sub-21 y ya está. Es decir, que disfrute de todo lo que le está pasando. ujú. ¿Y tú en lo personal tienes ganas de jugar con él el año que viene? Bueno, lógicamente me gusta jugar con grandes jugadores y Gabriel lo es, claro que sí. Entonces, bueno, al final eh, no sé, porque además este año encima estaba lejos, no he hablado o sea, no tengo relación diaria como si estar jugando ahí lógicamente, pero bueno, me encantaría jugar con él, claro que sí, y bueno, lógicamente nadie es ajeno a todo lo que está sonando y todo lo que se está hablando. Vuelvo a decir lo mismo, que disfrute y que decida lo que le apetezca, pero con el corazón, yo creo, o con la cabeza, pero que piense las cosas y que tome la mejor decisión que crea que sea para él y punto. Ujú. Bueno, eso y todo lo externo que rodea la situación de un jugador que se ha visto en esta vorágine del fútbol. Por ir ya cerrando las últimas, recuerdo que Juan Carlos Calero, mano derecha de Luis Campos, comentó hace unos meses bueno, que es cierto que estabas cedido tú, pero que Rubén Blanco estaba llamado a ser importante. Después de eso, ser capitán, volver de tener bueno, cierto peso en un equipo de Champions como es el Olympique de Marsella. ¿Volverías al Celta bajo cualquier condición? ¿Has hablado ya algo, no sé si, digamos, con la cúpula directiva, con el entrenador y demás? ¿Tienes pensado si se puede hacer algún fichaje para reforzar la portería? ¿Si van a contar contigo y con Iván? Bueno, en definitiva, ¿bajo qué condiciones harías este regreso al Celta? Bajo ninguna, es la realidad. Es decir, si hablando de supuestos, como que es lo que estamos hablando, si mi decisión es volver al Celta, ¿qué condición le voy a poner yo al Celta? Ninguna. No, no, claro que no. Tengo 4 años de contrato, eh, no tengo ninguna condición. Es decir, llegado el momento, si mi decisión es intentar quedarme aquí otro año, yo solo comunicaré al Celta, pero no es ninguna condición. Es decir, yo soy jugador del Celta, me debo al Celta, además estoy súper agradecido, soy celtista y,
y a pesar de ya llevar muchos años o bastantes años, mi ilusión, o sea, es jugar con la camiseta del Celta. Eso no va a cambiar nunca. Entonces, no, ninguna condición. Y del resto, pues no. Hablé con ellos, pero bueno, relación personal cuando bajo a Vigo y me voy a ver el Celta como un aficionado más, nada más que eso. Yo después, si se va a fichar, si no se va a fichar, cuál es la planificación, lógicamente yo no entro. Ni, bueno, imagino que todo el mundo lo sabrá, pero no, lógicamente no. Eso, nosotros los jugadores no lo preguntamos y no lo sabemos. Uh-huh. Bueno, pues por preguntarte ya 3 curiosidades para conocer cómo tú lo ves. En primer lugar, a modo de sorpresa, vamos a decir, el otro día al acabar el partido contra el Barça, allí en marcador, se acercaron los futbolistas, algunos de ellos a coger el micrófono y demás, a decir algunas palabras, y fue el propio Yago Aspas el que dijo que se iba una parte del escudo refiriéndose a Hugo Mallo. 449 partidos después, ¿crees que ese homenaje de Yago se queda un poco corto a lo que podría haber dado el Celta como institución a una figura como la de Hugo Mallo en su despedida? Bueno, medio escudo, no, escudo entero, porque es que si, bueno, el otro medio es Yago. es que es así, o sea, al final estás hablando de 2 auténticas leyendas que gente como yo, que somos los siguientes, digamos, canteranos a esa generación, con Bryce, con Denis, con Gabri ahora que viene, Ibi, bueno, la de ellos pues que coge a Hugo, a Yago, a Sergio, bueno, toda la gente que bueno, todos conocemos. Bueno, es una auténtica pasada y somos unos afortunados de poder compartir momentos con ellos, porque son auténticas leyendas del club, ambos. Hugo, lógicamente, pero Yago también. Entonces, como compañero suyo, pues lo mismo que le digo a Gaby, que disfrute y que haga lo que le apetezca y lo que quiera. Lógicamente el club, eso no hay ningún tipo de duda, le va a hacer la despedida como se merece. Eso es lo que estoy, o sea, estoy completamente seguro. Veremos. Ya por cerrar, tú como hombre de club, como celtista desde pequeño, vámonos a la rigurosa actualidad. ¿Cómo crees que puede afectar esta repentina salida de Antonio Chávez del Celta y qué importancia le darías dentro de la estructura del club del Celta? Antonio, muchísima importancia. Y entiendo que digamos no es una figura tan visible como un jugador para la afición, pero es indispensable. Creo que nos trata al jugador de una manera exquisita. Bueno, es que me voy a quedar corto todo lo que diga. Yo personalmente le estoy súper agradecido por todo lo que ha hecho por mí, eh, por todo lo que me ha ayudado. Eso es pero bueno, si ha decidido salir es porque él cree que es lo mejor para el club primero, estoy seguro, y para él. Y bueno, le deseo lo mejor en lo que allá donde vaya. No, tampoco me he tenido la fortuna de hablar con él, hablaré seguramente. Además, esto nos pilla muy, muy, bueno, ayer mismo y seguro que tiene el móvil a tope. Entonces, bueno, yo le deseo lo mejor. Le daría las gracias también por todo lo que ha hecho por el Celta y por lo que ha hecho por los canteranos también. Creo que es todo el club, empezando con el presi como la cabeza visible de todo esto que ha sucedido en los últimos años de Acanteira, pero Antonio ha sido uno de los partícipes importantes y bueno, como jugador, como aficionado, las gracias por lo que ha hecho por el Celta y desearle lo mejor. Que bueno, ha sido pues seguramente la mejor decisión para todo el mundo si la ha tomado. Bueno, pues con esta reflexión, Rubén, cerramos la que es oficialmente la entrevista más larga hasta ahora del canal. No era para menos porque tienes toda una vida
como celeste y un montón de cosas que contar. Te agradezco de nuevo tu tiempo y el haberte pasado por aquí. Espero verte pronto en Balaídos, seguramente con una nueva situación. Veremos todos que mejor que la última temporada que estuviste por aquí. Y nada más, reiterarte las gracias y te dejo a ti ya despedir el vídeo. Nada, pues agradecerte a ti, que es una pasada que haya chicos como tú que hacen entrevistas y pues un poco diferentes, ¿no? O digamos en este formato, y para mí ha sido un placer estar contigo este ratito, así que nada, agradecerte a ti este momento. Bueno, pues a vosotros que lo estáis viendo, como siempre, comentad qué os ha parecido, suscribiros, dejad un me gusta y nos vemos por aquí en próximas ocasiones. ¡Chao!